aunque también estamos viendo la tendencia de las recaídas en los pacientes que sí recibieron más dosis, de tal forma que el que los pacientes hayan recibido las dosis adecuadas, pues no está dando un impacto sobre el control de la enfermedad a largo plazo. Los efectos secundarios de la asparginasa prácticamente fueron similares al estudio previo, predominando la alergia en los pacientes, seguido de pancreatitis y trombosis en 1.2%. De tal forma, bueno, que todos estos resultados dan la pauta a preguntarnos qué es lo que está ocurriendo con esos pacientes que se están presentando en edad que aparentemente van a tener alteraciones genéticas que van a ser respondedoras a tratamiento, pero que están recayendo. A partir del 2016 se empezó a estandarizar la técnica para medir la enfermedad mínima residual por citometría de flujo. Entonces, en ese momento fue que se decidió catalogar a los pacientes en 3 grupos de riesgo, siendo riesgo estándar, alto y muy alto riesgo, en base a las características clínicas y también a la respuesta que tenían al tratamiento por enfermedad mínima residual, quedando los pacientes de riesgo estándar, bueno, los que ya sabemos, solamente que aquí se bajó el corte de la cantidad de leucocitos de 50,000 a 25,000. Sin afección extramedular, el inmunofenotipo B, ausencia de ensanchamiento mediastinal, hiperdiploidía mayor de 50 cromosomas, la translocación 12-21 o el arreglo TELA-ML, que tengan buena respuesta a la ventana esteroidea al día 7, que la médula ósea al día 14 tenga menos del 5% de blastos y que al día 28 complete criterios de remisión y que la enfermedad mínima residual sea negativa. Los pacientes de alto riesgo pues serán todos aquellos que tengan más de 10 años, que tengan una cuenta de leucocitos al diagnóstico mayor a 25,000, afección al sistema nervioso central u otra afección extramedular como es a nivel del testículo, inmunofenotipo T, menos de 50 cromosomas, la translocación 1-19, pobre respuesta a la ventana esteroidea y que la médula ósea del día 14 muestre más del 5% de blastos. Y de muy alto riesgo con que tengan cualquiera de las siguientes características, que tengan una cuenta de leucocitos mayor de 100,000 al diagnóstico, que tengan alteración en el MLL o alteraciones, otra translocación en el 411, la hipodiploidía menor a 44 cromosomas y la mínima residual positiva. Aunque el paciente hubiera estado en riesgo estándar, si solamente fue una mínima residual positiva, pasa a muy alto riesgo. De tal forma que, bueno, se intervino en el tratamiento, aumentando o proponiendo consolidaciones en los pacientes de alto y de muy alto riesgo. La prefase de ventana esteroidea y la inducción en la remisión, básicamente se utilizan las mismas drogas. Se da la consolidación 1B para los pacientes de alto y muy alto riesgo con una dosis de ciclofosfamida a 1000 miligramos por metro cuadrado al día 1 con su respectivo mesna, citarabina 75 miligramos por metro cuadrado subcutáneo los días 2 y 5 y luego los días 2 y 9, 6 mercaptopurina 50 miligramos por metro cuadrado al día por 14 días consecutivos y la quimioterapia intratecal al día 1 con dosis convencionales con triple droga. Y la consolidación 1C que se ofrece a los pacientes de muy alto riesgo, que son 2 gramos de ARA-C por metro cuadrado en infusión de 3 horas cada 12 horas los días 1 y 2, el etopósido a 100 miligramos por metro cuadrado por dosis diarios los días 3, 4 y 5 en 3 dosis y dexametasona 18 miligramos por metro cuadrado por dosis oral o IV en cada 12 horas por 10 dosis. Y una dosis de L-asparginasa a 25,000 unidades por metro cuadrado. Bueno, cabe mencionar que la asparginasa en la que contamos con la institución es derivada de E. coli, hasta el momento no disponemos de otra. Una vez que los pacientes se sometieron a la reestadificación y pasaron por su inducción, sus consolidaciones correspondientes, pasan a terapia sistema nervioso central. Aquellos pacientes que son de muy alto riesgo o de alto riesgo por fenotipo T reciben radioterapia profiláctica. La consolidación, que es de 27 semanas, completándose con las 3 semanas, son 30 dosis de asparginasa en total y una terapia de mantenimiento de 70 semanas. Bueno, para concluir el caso de nuestra paciente, ella actualmente está en protocolo para C selectivo de quimioterapia, ya le hicimos el aspirado de médula ósea en remisión completa, su líquido cefalorraquídeo está celular, la tomografía de cráneo y de órbitas está normal,
el ultrasonido abdominal sin alteraciones, tiene una valoración cardiológica dado que completó dosis tope de antracíclico con un FEBI de 74%, cardiología la dio de alta, la valoró oftalmo, tiene una visión 20 de 20 en ambos ojos, la dio de alta y pues nada, esperamos que sea de las pacientes del 60% que logran una sobrevida libre de evento. Gracias. Y vamos a pasar a nuestro profesor invitado, nuestra profesora invitada, que va a tener a cargo la presentación de la sesión académica propiamente, y lo cual nos va a hablar del tratamiento de leucemias linfoblásticas en general, y nos va a dar una visión actual en ese aspecto, para lo cual tengo el honor de presentar a la doctora Roberta de Michele Gómez. La doctora de Michele Gómez es médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac. Ella realizó la especialidad en hematología en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, y es autora de diversos capítulos relacionados. Es profesor titular del curso de pregrado de hematología de la UNAM, es profesora del curso de hematología de posgrado de hematología del Instituto Nacional de la Nutrición, es miembro fundador del grupo de trabajo sobre leucemia aguda de la propia Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, y bueno, pues particularmente su trabajo está centrado a todo lo que es el campo de las leucemias agudas. Así que pues recibamos con un aplauso por favor a la doctora Roberta de Michele, por favor. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación, y en particular vamos a hablar en los siguientes minutos sobre cómo tratar a los adolescentes y adultos jóvenes, y en específico qué hay sobre los esquemas basados o inspirados en esquemas de tipo pediátrico. Nada más como para empezar, un panorama general de cómo está la supervivencia en leucemia linfoblástica aguda hoy en día, y en realidad en los extremos tenemos a los niños, donde en países desarrollados la supervivencia actualmente es superior al 90%, y por otro lado a los adultos, en los que a pesar de todos los avances que ha habido en los últimos años no superan el 40-50%. Y en medio tenemos este grupo que se considera como el grupo de los adolescentes y adultos jóvenes, que comprende esta población entre los 15 y 39 años de edad, que es una población en específico en la que sí han logrado haber cierta mejoría, a diferencia de los adultos mayores de esta edad, pero una mejoría que tampoco se acerca a la supervivencia que se tiene en niños, y en países desarrollados hoy en día esta supervivencia es cercana a un 60% en esta población. Y en estas curvas de supervivencia podemos ver cómo a mayor edad va disminuyendo significativamente la probabilidad de sobrevivir a una leucemia linfoblástica aguda. La mejor supervivencia está en los niños pequeños, pero podemos ver aquí cómo a partir de los 16 años en este grupo de adolescentes hay una disminución muy brusca en la supervivencia que tienen estos pacientes. Y además esta supervivencia tan brusca no parece estar totalmente relacionado a la distribución de los factores de riesgo. Parece que hay muchos otros componentes que tienen que ver, además de la propia biología de la leucemia en estos pacientes. Entonces vamos a tratar de tocar estos 3 puntos en particular. El primero, cuáles son las características que hace a esta población una población diferente, tanto a los niños como a los adultos. En segundo lugar, los esquemas que hoy en día se recomiendan para esta población, y finalmente algunos datos de cómo estamos en México y algunas cosas que estamos haciendo para esto. Entonces, empezando con este primer punto de las características, quiero ir mencionando algunos datos de un caso como para ir llevando esto de forma un poco más dinámica. Un paciente de 18 años, estudiante de preparatoria, viene de Puebla, tiene 4 hermanos pequeños de esas edades, entre 4 y 15 años, un paciente sano, y llega por síndrome anémico, petequias y fiebre. Es un paciente que tiene un índice de masa corporal de 30, que es algo muy frecuente que vemos en nuestra población. Estos son sus laboratorios al diagnóstico: 6 de hemoglobina, leucocitosis de 35,000 y 8,000 plaquetas. En el aspirado de médula ósea se encuentra infiltración por estos blastos linfoides con este inmunofenotipo, con un CD20 negativo, un cariotipo normal, un FISH para la translocación 922 y rearreglos para MLL negativos, al igual que un PCR para Filadelfia negativo. Entonces,
Vamos a ver algunas de las características específicas de esta población de adolescentes y adultos jóvenes que tienen ciertas características tanto biológicas como sociales y también ciertas características psicológicas que impactan en el tratamiento y en el pronóstico de esta enfermedad. Entrando en la primera parte de las características biológicas, sabemos que este grupo de pacientes tiene menos leucemias de riesgo favorable y más leucemias de riesgo desfavorable y también mayor toxicidad en comparación con los niños. Y en estas gráficas, que son muy parecidas a algunas que nos mostraron ya previamente, podemos ver cómo en los niños pequeños, tanto de riesgo estándar como de riesgo alto, pero sobre todo en los de riesgo estándar, predominan estas translocaciones y estos rearreglos genéticos de riesgo favorable, y como va aumentando la edad, aumentan todas las características genéticas de mal pronóstico, ¿no? En específico, las leucemias Filadelfia positivas se presentan en un porcentaje mucho mayor en los adolescentes y jóvenes, al igual que las Filadelfia like, que son muy, muy frecuentes en este grupo específico de adolescentes y adultos jóvenes. Y también la toxicidad es mucho mayor a mayor edad con relación a lo que se presenta en los niños. Aquí podemos ver un estudio donde compararon la toxicidad por la L-asparaginasa en particular en adultos y en niños, y como pueden ver en adultos, que son las barras más oscuras, hay ciertas toxicidades que son mucho más frecuentes, ¿no? Solamente en niños las reacciones de hipersensibilidad son más frecuentes que en adultos en realidad es algo que no vemos muy frecuentemente, pero hay algunas otras que son muy características en los adultos, como hiperglicemia y la hepatotoxicidad en particular. Además, sabemos que en México el porcentaje de pacientes que tienen obesidad es muy alto, hasta una tercera parte de los mayores de 15 años tienen obesidad, y esto se ha relacionado directamente con mayor frecuencia de ciertas toxicidades específicas, ¿no? Como elevación de la glucosa, hipertrigliceridemia, y también vemos mucha hepatotoxicidad y asociado en un porcentaje importante de estos pacientes jóvenes a hígado graso. Y también hay un tema muy interesante que son ciertos polimorfismos asociados al metabolismo de fármacos de quimioterapia, que sabemos también que en población mexicana tenemos muchos de estos polimorfismos que nos hacen ser más susceptibles a mayor toxicidad de la quimioterapia. Pasando a los aspectos psicológicos, también sabemos que esta población de adolescentes y jóvenes es una población que tiene ciertas características muy, muy específicas, ¿no? Hay muchos aspectos emocionales y de autoestima en este grupo de pacientes que impactan directamente en el apego que tienen al tratamiento.